Buenas tardes, hermanos. A quienes no he saludado, bienvenidos. A quienes nos siguen a través de la transmisión también, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a continuar en esta serie de sermones que se basa en el libro de Nehemías, en la historia de Nehemías, y que en alguna manera busca ayudarnos a encontrar cuál es el proyecto de Dios para nuestra vida, pero también cuál es el proyecto de Dios para nuestra ciudad, para aquello que nos rodea. Esta serie busca de alguna manera invitarnos a pensar que la salvación es más que una fe privada. La salvación en Cristo Jesús es una forma de entender y comprender el cosmos entero, es una forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo es la más consistente y la más provechosa para las personas. El proyecto de Dios siempre será el mejor proyecto para quien sea que busque emprender o caminar en esta vida. Y me gustaría tomarme algunos breves minutos para poder hasta aquí hacer un pequeño resumen de dónde estamos, qué es lo que está pasando hasta ahora, antes de que podamos entrar en el capítulo 4, ¿ya? Porque ya hemos avanzado hasta el capítulo 4 y hoy día vamos a hablar sobre la crítica y el progreso. Pero respecto de eso, nosotros vimos que después de que el reino de Israel fuera dividido, ¿cierto?, en dos, el reino de Israel, que es el reino del norte, fue invadido por un pueblo perverso, que era el pueblo asirio, y ellos fueron dispersados, fueron en la práctica llevados, no solo cautivos, sino que también mezclados con otras naciones, al punto de que ellos perdieron su identidad como pueblo del Señor. Algunos años después, lo mismo sucedió con el reino de Judá, que era el reino del sur. Ellos fueron invadidos por la nación Babilonia, que destruyó la ciudad, derribó los muros de la ciudad de Jerusalén donde ellos vivían, destruyó el templo y llevó cautivo a la gran cantidad de personas, a una gran cantidad de personas que vivían en la ciudad de Jerusalén hasta la capital de este imperio, que era Susa. Ahí nosotros vemos que el Señor en su providencia permite que aparezca el imperio persa, conquista el imperio persa Babilonia, y esta nueva administración le permite a los judíos que ellos vuelvan a Jerusalén. Y la situación de Jerusalén era deplorable, era una ciudad que estaba en el suelo, era una ciudad sin muros, era una ciudad sin templo, era una ciudad en donde había mucha pobreza, pero también donde había mucha desigualdad, había violencia, había inseguridad, había muchos de los males que incluso nosotros podemos ver que hoy día tenemos como sociedad moderna. Así que la Biblia, a pesar de ser un libro escrito hace tantos siglos atrás, sigue teniendo un mensaje muy relevante para nosotros hoy día. Y sucedió que a través de varios procesos de regreso a Jerusalén, primero fue reconstruido el templo. Con las damas los días lunes estamos estudiando el libro del profeta Ageo, que cuenta la historia de la reconstrucción del templo después del retorno de los judíos a Jerusalén. Pero también nos hemos concentrado en la historia de la reconstrucción de los muros. Y es ahí donde aparece la figura de Nehemías, el copero del rey que vivía en Susa, tenía un fantástico trabajo. Él se duele por la situación de sus hermanos en Jerusalén, va donde el rey después de un tiempo de oración y preparación y le pide permiso para ir hasta Jerusalén para ayudar en la reconstrucción de esta ciudad, principalmente de sus muros que estaban derribados. Nos dice la historia de Nehemías que el rey aceptó esta solicitud y envió a Nehemías. No solo lo envió con un permiso sin goce de sueldo, como por 12 años, sino que, con goce de sueldo, porque se llevó una gran cantidad de recursos hasta Jerusalén, sino que también nosotros vemos que al llegar allá, y eso fue lo que Alonso la semana pasada reflexionó con ustedes, Nehemías busca de alguna manera levantar el ánimo de los que habitaban en la ciudad de Jerusalén para comprometerlos con el trabajo. Y Nehemías, que ya llevaba un plan bastante bien pensado y diseñado,
Ocupa todo el capítulo 3, que nosotros no vamos a leer, pero si usted lo quiere leer, es un interesante capítulo, en donde él nos dice cómo, luego de animar al pueblo a reconstruir los muros, los ubica en diferentes funciones. Toma a las familias de Israel y les dice: ya, usted se va a encargar de reparar esta puerta, usted junto con su familia va a reparar esta sección del muro. Todo el capítulo 3 es un recuento de las personas y familias que respondieron a la convocatoria de Nehemías y cómo ellos se comprometieron en este proyecto de levantar la ciudad de Jerusalén, de reconstruirla para que allí pudieran habitar nuevamente en paz, sirviendo al Señor. Así que en el capítulo 3 usted va a encontrar un montón de opciones para ponerle a sus futuros hijos, si quiere. Hay muchos nombres ahí, en donde la obra es repartida entre todos. Y es por eso que llegamos entonces nosotros al capítulo 4, y en ese capítulo, como anuncié que iba a ser el título de este sermón, vamos a encontrar oposición. El pueblo se comprometió, empezó a trabajar, empezó a servir, iniciaron la obra, e inmediatamente apenas fue iniciada la obra se levantó oposición. Había crítica, había burla. Incluso vamos a ver en el texto que luego ya esas burlas se transformaron en amenazas. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, ábrala ahí en el capítulo 4 de Nehemías, para que tenga a la vista el texto que nosotros vamos a ir analizando. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 versos nosotros vemos cómo se levanta la oposición. Y dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El verso 2, que no lo puse en el PowerPoint, dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán acaso en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, y le dijo, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. Fíjense lo interesante de este relato de Nehemías. Él identifica a 2 personajes que están ahí destacados. Por un lado estaba Tobías, que era parte de aquellas personas que habían quedado de la invasión asiria y que habían mezclado su religión y su práctica con la de otros pueblos y otros dioses, y que tenía una profunda animadversión hacia los judíos. Podríamos decir que él se identificaba a sí mismo como un enemigo de los judíos, a quien él les deseaba lo peor. Y de hecho lo dice, ¿no? Se burla de ellos. Mira lo que están haciendo estos débiles judíos. ¿Acaso lograrán levantar esa ciudad que está derribada? ¿Acaso ellos lograrán acabar esta obra? Sanbalat estaba denostando a los hijos de Dios, a los judíos, en este propósito y en esta obra de reconstruir los muros. Pero no solo era Sanbalat, sino que también el verso 3 nos introduce otro personaje llamado Tobías. Él era amonita, tampoco era judío. Y él también se burla de la obra de Nehemías, diciendo: si un animal, ¿cierto?, si una zorra se parara arriba del muro, el muro se va a derribar. Porque lo que ustedes están haciendo no tiene futuro, no tiene tampoco ningún tipo de sustento firme. La obra de sus manos se derribará con facilidad. Entonces, pensando en esto, nosotros vemos que al pueblo se levantan 2 hombres no judíos que no quieren ver a Jerusalén reconstruida y que por lo tanto ellos no van a escatimar en ningún recurso para poder evitar que Nehemías
cumpla su propósito. Ellos a toda costa quieren que Nehemías fracase en esta empresa de levantar y reedificar los muros de Jerusalén. Y comenzaron, como usualmente comienzan, todo tipo de críticas a través de la burla. Yo me puse a pensar en esto y dije, en muchos sentidos, cuando nosotros somos convocados a trabajar y a servir en el reino de los cielos, cuando somos llamados a ser parte de la familia del Señor, comenzamos a recibir burlas. Comenzamos a recibir críticas. Y fíjense en esto, no solo de aquellos que no comparten nuestra fe. Y esto es bastante sintomático y quiero dedicar un tiempo a profundizar sobre esto. Porque si lo que nosotros vemos en aquella época es que los judíos habían identificado enemigos que criticaban y se burlaban de ellos desde la vereda del frente, desde quienes no eran parte de este pueblo. Pero pasa hoy día, queridos hermanos, muchas veces que no solo encontramos oposición, burla y crítica desde aquellos que no comparten nuestra fe. El problema que tal vez hoy día se manifiesta en el contexto de nuestra iglesia es que entre nosotros tenemos actitudes de crítica, de hostilidad, de burla, de amenazas. Es decir, la situación espiritual del pueblo y la nación del Señor, que es hoy día una nación espiritual, tal vez podríamos decir que es más paupérrima que la que estaba viviendo la nación de Israel en aquella época. Porque por último, ellos estaban unidos en un propósito, ellos estaban unidos en una dirección y no se atacaban entre ellos. Y me acordé de hace algún tiempo haber leído sobre cómo a veces esto mina los esfuerzos de la iglesia por construir el reino del Señor, por predicar el evangelio, por ser una iglesia que pueda colaborar en la misión del Señor de rescatar a aquellos que Él está llamando a salvación. Y hay distintos tipos de crítica. Y yo quiero que podamos ver rápidamente un pequeño abanico de algunas que seleccioné, porque son, yo creo, muy importantes que las pongamos sobre la mesa para que repensemos nuestra actitud. Buena parte de la crítica o de las burlas que nosotros recibimos provienen de fuentes envidiosas. Es lo que se llama la crítica envidiosa. ¿Cuál es este tipo de crítica? Esa crítica en donde a causa de tus características, a causa tal vez de tu situación personal o a causa también de tus acciones, eres objeto de crítica y de burla de otras personas a quienes no les gusta o que ven con malos ojos tu éxito o tu desarrollo personal. Hay muchas personas que desconfían de los demás solo por el hecho de quiénes son o de lo que hacen. Fíjense que hace un tiempo atrás conversábamos entre algunos pastores, colegas, de cómo a veces caemos en esta actitud envidiosa, ¿no? De empezar a mirar cómo le va a la iglesia del otro. No, es que la iglesia de otro pastor está creciendo más. Entonces ahí está la tentación en el corazón de cualquier pastor de decir, algo raro debe estar haciendo el pastor. No puede ser que le esté yendo bien, porque si algo raro, algo debe estar ofreciendo. Y existe esa mirada hacia el lado de decir, mira, el otro está prosperando, el otro le está yendo bien, el otro está prosperando y está avanzando en la vida, y a veces es difícil manifestar el amor hacia nuestros hermanos cuando el otro le va bien. Yo creo que alguna vez se los dije en algún sermón. Es más difícil ser hermano y ser una persona cercana a otro en el éxito que en el fracaso. Cuando al otro le va mal, es súper fácil ir donde él y abrazarlo y consolarlo y llorar con él, y manifestar nuestro amor sincero y nuestro verdadero propósito de hacer familia con él. Pero cuando al otro le va bien, ahí es más difícil acercarse para alegrarse y reír con él. Porque nuestro corazón comienza a dolerse y empieza a preguntarse, ¿por qué a él le está yendo bien? ¿Y por qué a mí no? Y ahí empiezan, lamentablemente, las mentiras satánicas a hacer mella
de nuestra espiritualidad comunitaria. Y lamentablemente, queridos hermanos, la crítica envidiosa toma posesión de nuestra iglesia, tanto como tal vez lo veíamos nosotros en aquella época con Tobías y Sanbalat. Y debemos también entonces repasar nuestras motivaciones para que en la manera en que nosotros hacemos iglesia evitemos que la envidia sea una característica de la forma en la que nos relacionamos. Pero además, y la puse en amarillo, porque la que está en rojo esa es una crítica pecaminosa. Esa evítela a toda costa, porque esa está motivada solamente por nuestro orgullo y nuestro pecado. Pero hay otro tipo de crítica que la puse en amarillo, que no necesariamente es pecaminosa en sí misma, pero puede producir mucho daño, que es la crítica nostálgica. La crítica nostálgica se basa principalmente en que a veces personas sin malas intenciones hacen comentarios tratando de comparar las cosas a cómo eran antes. Entonces, hay cosas que hoy día no les gustan, no porque sean malas en sí mismas, sino porque antes se hacía de manera diferente. Y a veces con poca sabiduría no sabemos resolver esas diferencias. Por el contrario, las profundizamos. Profundizamos esas diferencias y nos abanderamos. Nos abanderamos por posiciones diciendo, no, es que ahora las cosas se hacen así y ustedes tienen que aguantarse. Mientras que hay otro grupo de personas que dicen, no, es que las cosas ahora antes eran diferentes y siempre antes eran mejores a como son hoy día. Y ahí entonces empezamos a ver enfrentamientos entre hermanos, entre iglesias, muchas veces entre tradiciones que hacen mella de la espiritualidad de las iglesias. Entonces, cuando empezamos a criticar, porque las cosas hoy día se hacen de una manera diferente a como yo las recordaba, tenemos dos opciones: transformar esa crítica en algo que puede ser muy destructivo, porque puede haber enfrentamiento, o transformar esa crítica en oportunidades para que podamos integrar, no separar, sino que integrar incluso a las distintas generaciones en un propósito que es la construcción del reino de los cielos. Y aquí yo le expliqué algo a las hermanas del departamento femenino que se juntan el lunes. Cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, a través de la obra de Zorobabel y de Josué, que era el sumo sacerdote, la Biblia dice en el libro de Esdras que cuando ellos empezaron a poner los cimientos, los jóvenes cantaban de alegría y decían, por fin vamos a reconstruir el templo del Señor. ¿Y sabe lo que pasaba con los adultos, con los ancianos que recordaban cómo era el templo de Salomón? Estaban llorando. En una misma escena vemos a jóvenes alegres y a ancianos tristes, porque los jóvenes admiraban lo que estaban haciendo. Mira, qué bueno lo que estamos haciendo, mientras los adultos decían, este templo no es ni la sombra de lo que era el templo de Salomón. El templo de Salomón era precioso, era hermoso, con los mejores materiales, grande, lindo, y hoy día lo que están construyendo los jóvenes, un templito. Y hubo oposición, hubo desarmonía, y el Señor envió al profeta Ageo a convocar a jóvenes y adultos a no mirar esas diferencias, sino que mirar hacia lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Él había permitido que el templo fuera derribado, Él estaba permitiendo que hoy día fuera reconstruido, y Él les dijo, no importa que sea, disculpe la expresión, un templo charcha, yo voy a vivir ahí, yo voy a habitar entre ustedes y yo los voy a bendecir. Y ahí el pueblo se animó. Entonces, muchas veces, hermanos, necesitamos también recordarnos que las cosas no se tienen que hacer como a mí me gusta. Que en muchos sentidos somos llamados como iglesia a tomar cierta renuncia de mis gustos para servir al Señor en comunidad, para buscar su gloria. Cuidémonos, porque la crítica nostálgica puede ser muy dañina, pero también puede ser una oportunidad. También tenemos nosotros lo que yo denominé la crítica incómoda, esa que surge a causa de los cambios, esa que surge a causa de
salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Esa que surge cuando yo llego a la iglesia y el lugar donde yo siempre me siento está ocupado. Aquí no pasa esto por si acaso, pasa en otras iglesias, aquí nunca ha pasado esto, ¿sí? Yo llego, ahí me siento yo. Entonces nos empezamos a incomodar porque efectivamente las cosas comienzan a cambiar. Entonces empezamos a envenenar nuestro corazón, porque no nos gustan que las cosas cambien, nos incomoda que las cosas cambien, nos incomoda que la liturgia cambie, nos incomoda que el día cambie, que la hora cambie. Y lo peor de todo, hermanos, es que sin querer que nada cambie, esperamos tener mejores resultados. Y eso es por definición, según Einstein, no lo voy a decir lo que él decía, pero es ridículo pensar que haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, vamos a conseguir resultados diferentes. Y muchas veces nos resistimos a esto. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras preferencias personales por encima del bien del cuerpo de Cristo y el avance del reino de los cielos. A veces es bueno estar incómodo. A veces es bueno ver cambios, porque son oportunidades para que la iglesia y el reino de los cielos pueda seguir creciendo y extendiéndose. Y por último, la puse en verde, que es la crítica saludable. Porque usted podría tal vez llegar a decir, me está queriendo decir, pastor, que entonces aquí nadie tiene que criticar nada. Que tenemos que creer que todo está bien y que todo está perfecto y que no hay nada que mejorar. No estoy diciendo eso. La crítica es necesaria para mejorar. Pero hay que saber decir las cosas con sabiduría, oportunamente, con el propósito real de no sobreponer mis preferencias personales o mis anhelos personales por sobre los del Señor, por sobre los intereses de aquel que es el dueño de la iglesia, que dirige la iglesia y gobierna la iglesia, que es Jesucristo. Entonces, déjeme contarle una pequeña historia. Hace unos pocos días atrás, una persona de la iglesia, que por supuesto no voy a revelar su nombre, hizo algo muy interesante. Me solicitó una conversación. Amablemente me llamó, me marcó el teléfono y me comentó que ella estaba lidiando con una situación que no había sabido sobrellevar en la dinámica de la iglesia. Había tratado, se había esforzado, había puesto su mejor disposición, pero no había obtenido buenos resultados. Así que ella muy gentilmente me dijo, pastor, es tiempo ahora de que usted haga algo, de que usted se involucre en esta situación, porque usted es el pastor. Así que, como dicen por ahí, a buen entendedor, pocas palabras, interpreté inmediatamente qué es lo que esta persona me quería decir. Yo estaba fallando en un área. Yo no estaba haciendo un buen trabajo en algo que era mi responsabilidad. Pero ella, con sinceridad, no con acidez, con ánimo constructivo y no con tono despectivo, se acercó para corregirme. ¿Y sabe qué? Eso es posible. Los pastores necesitamos ser animados y corregidos para poder hacer también un mejor trabajo, así como todos nosotros. Podemos recibir una crítica constructiva y es por eso que yo hoy día bendigo al Señor por la sabiduría que Él le ha dado a algunas personas para poder ayudar señalando lo que no está bien, pero con el ánimo de que eso que no estaba bien pueda mejorar. Y es ahí, hermanos, donde debemos poner mucha atención en nosotros. Y hay algo en la Biblia que me parece fantástico. La Biblia dice, si hay alguien que tenga falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela al Señor. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Se la va a dar abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, no debe ser una excusa para usted decir, no, es que yo digo las cosas como las digo, porque sí, porque tengo poca sabiduría. Pídale al Señor para decir las cosas, para relacionarse con sus hermanos. No solo dentro de la iglesia, esto aplica también en todas las áreas de nuestra vida, procurando siempre esa crítica
que es constructiva, que es saludable y que es necesaria. Dicho esto, precisamente lo que sucedía con el pueblo de Israel en aquella época es que ellos tenían una oposición que tenía como principal motivación el odio. Sanbalat y Tobías odiaban a los judíos. Por lo tanto, vemos nosotros que en el versículo 7 la cosa se pone más seria. El versículo 7 dice así: aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y menciona a los árabes, a los amonitas y a los de Asdod, que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Es decir, los primeros versículos nos dicen que Sanbalat y Tobías se burlaban de los esfuerzos de los judíos. Decían, no tienen ni idea de lo que están haciendo, esto no va a durar mucho, esto se va a caer, se va a derrumbar con el tiempo. Cuando empezaron a ver que la cosa tomaba forma y que los muros empezaron a ser levantados, que las puertas comenzaron a ser reparadas, ellos se encolerizaron y se pusieron de acuerdo para ir a atacar la ciudad antes de que terminaran la obra. O sea, pasaron de las burlas a las amenazas, pasaron de una actitud despectiva a una actitud activa de odio contra la nación del Señor. Y queridos hermanos, qué duda cabe que en esto, muchas veces tal vez en nuestra propia experiencia o espiritualidad, nos hemos debido enfrentar a situaciones similares, que comienzan con burla, que comienzan con actitudes despectivas, pero que poco a poco comienzan a tornarse ya en situaciones más serias, en amenazas que afectan nuestra vida y nuestro ánimo. Y el Señor acá le da sabiduría a Nehemías para que también a través de ella podamos reflexionar sobre dos respuestas. ¿Cómo debemos enfrentar la oposición? ¿Cómo debemos responder a la oposición? Y fíjense que lo primero que nos dice Nehemías es que debemos responder en oración. Y esto como parece como lo obvio, ¿no? Está bien, si no la estoy pasando bien, yo sé que lo que tengo que hacer es orar. Pero yo quiero mostrarle más profundamente lo que Nehemías hace, porque yo creo que usted conoce este tipo de oraciones, que son las oraciones imprecatorias. Una oración imprecatoria. En el versículo 4, cuando Nehemías oye lo que Tobías y Sanbalat habían dicho, él dice, voy a orar a Dios. Y este es el contenido de la oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dígame usted, ¿esta es una oración amable? Nehemías estaba enojado. Y él le muestra con sinceridad al Señor esta indignación. Y les dice, Señor, mira a estos hombres. Ellos procuran nuestro mal. Ellos nos odian. Entonces nosotros, como hijos tuyos, te pedimos que tú actúes con justicia sobre ellos. Que su maldad no quede impune. Que ellos puedan responder delante de sus burlas y amenazas a aquel que es el Señor del cielo y la tierra. No los dejes sin su castigo. Eso es una oración imprecatoria. Es una oración que primero manifiesta la sinceridad de nuestra alma delante de la injusticia, de las burlas y las amenazas que recibimos. ¿Y sabe qué? Yo quiero llevar esto y aplicarlo a esta lucha cosmovisional que estamos teniendo hoy día. Yo le dije al principio, la salvación no se trata solo de una fe privada. El cristianismo se trata de una manera de comprender el mundo, y hoy día la fe cristiana está siendo puesta bajo la lupa de una cantidad de ideologías y pensamientos que lo que mínimo hacen es burlarse de nosotros y que ya comienzan a ganar terreno, comienzan a amenazarnos con ciertas cuestiones
de la vida pública de la sociedad que nos dañan directamente. Hoy día, queridos hermanos, nuestra fe como una forma de ver el mundo está siendo atacada. Estamos siendo denostados, se están burlando de nuestra fe. Están aprobando leyes que son contrarias a nuestra cosmovisión y nuestra ética. Hoy día la gente está burlándose de la manera en que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a vivir. Hoy día estamos en una lucha. Hay Tobías y Sanbalat afuera que comenzaron burlándose, pero hoy día esas burlas se transformaron ya en amenazas directas. ¿Cómo vamos a responder? El Señor dice que le busquemos en oración y que no escondamos nuestra indignación. Yo no puedo esconder mi indignación delante de cosas que hoy día son ofensas directas al reino de los cielos. Yo no puedo ocultar mi indignación y pedir que el Señor le pida cuentas de la sangre que tienen en las manos aquellos que han aprobado que niños en el vientre de sus madres mueran. Aquellos que han propiciado una agenda contraria a la palabra del Señor. Yo no puedo permitir que el Señor no les pague justamente por su maldad. Y hoy día anhelo que la iglesia se despierte de este sueño y pueda efectivamente comprobar que hoy día estamos enfrentando una amenaza terrible. Porque hay hoy día desde la vereda de enfrente pensamientos e ideologías que buscan destruirnos, que buscan excluirnos, que buscan acallarnos. Y lo peor de todo es que hemos tomado una actitud pasiva delante de eso. Yo necesito que oremos pidiendo al Señor reivindicación. Que oremos al Señor pidiendo que Él obre con justicia, que no deje al malo sin su castigo, sabiendo que Él es un Dios misericordioso, pero el mismo Señor dice, Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Mientras que nosotros debemos entonces mirar y poner nuestros ojos en el proyecto de Dios y vivir convencidos de que ese es el mejor proyecto y que aquellos que se levantan contra el reino de los cielos deberán pagar la sentencia de aquel juez que es justo y que no dejará ninguna vida que a un niño en el vientre de su madre se le hayan arrebatado sin su justa retribución. Llegará el día en que los responsables de esas muertes van a pagar, porque el Señor es justo. Pero junto con eso, Nehemías también va y con pedir justicia y reivindicación, él va y también hace uso de esta oración vigilante. ¿A qué me refiero con esta oración vigilante? Verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello, fíjense, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche. Oraron a Dios y comenzaron a velar. De día y de noche. Cuando yo me refiero a la oración vigilante, me refiero a aquella oración que a veces se manifiesta de forma muy práctica cuando hacemos vigilia. Cuando nos dedicamos de forma exclusiva y tal vez por un tiempo más prolongado de lo normal para buscar al Señor. Nehemías se dio cuenta que era necesario que el pueblo vigilara de día y de noche, no solo para ver si los enemigos venían en camino, sino también para clamar por la misericordia del Señor. Entonces, queridos hermanos, junto con pedirle al Señor que obre con justicia y le devuelva la mano a aquel que es malo, también la iglesia y cada uno de nosotros debemos orar vigilantemente por nuestras vidas y por la vida de nuestras congregaciones y por la extensión del reino de los cielos. Por eso hacemos vigilia. Y si usted me quiere dar una crítica constructiva hoy día, yo se lo reconozco, sí, hacemos pocas vigilias. Vigilamos poco. Nos dedicamos poco tiempo a la oración, como comunidad. Y tal vez llegó el día
en que estos tiempos demandan que la iglesia esté orando de forma más permanente, vigilando de día y de noche, para que el Señor cuide de sus hijos, cuide de nuestras familias, cuide de su iglesia. Si tomamos una actitud pasiva, probablemente los Tobías y los Sanbalat nos van a pasar por encima. Debemos buscar al Señor. Entonces, en primer lugar, Nehemías responde con oración, pero no de forma superficial. Él habla de una oración imprecatoria que pide y reclama la justicia del Señor, y de esta oración que es vigilante, que nos conecta con el Señor de forma más profunda y verdadera. Pero hay una segunda respuesta, que es el tercer punto de este sermón, que es la respuesta en defensa. En defensa. A ver, Nehemías no le dijo al pueblo: se están burlando de nosotros, nos están amenazando de muerte, nos están amenazando con nuestra extinción, vamos al templo y oremos al Señor. Y ahí veremos cómo nos libramos de esto. La Biblia dice que entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, es decir, los lugares más débiles del muro, que aún no habían sido levantados, los que estaban tal vez con un poco de piedra o que derechamente no había nada en ese sector, lo que hizo Nehemías fue que puso al pueblo por familias. ¿Con qué? Con espadas. Con espadas, con lanzas, con arcos. Vamos a defender esta ciudad. Vamos a poner nuestra vida por esta ciudad, porque esta ciudad es la ciudad de Dios. Nehemías no solo oró, él también manifestó fortaleza de carácter. Y si había que tomar la espada y había que defender la ciudad, él tomó a las familias y dice: ok, usted se encarga de defender este lugar. Y si vienen los enemigos, usted y su familia deben hacerle frente a ellos. Queridos hermanos, delante de las amenazas y los ataques que la fe cristiana hoy está enfrentando, no podemos sencillamente guardar silencio. Debemos mostrar fortaleza en nuestro carácter y estar convencidos que la verdad de Dios es realmente aquella que sostiene nuestra vida y que no renunciaremos ni a nuestros principios ni a nuestros valores, sea que nos enfrentemos a quien sea. Y si el día de mañana incluso el Estado mismo se opone a nuestra fe, entonces la iglesia resistirá. Y no solo resistirá, sino que también prevalecerá. Porque las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Tenemos que armarnos con nuestros mejores argumentos. No podemos sencillamente dejar que nos arrollen con ideologías paganas ajenas a nuestra fe. Debemos armarnos con nuestros mejores argumentos. Debemos preparar nuestra vida, nuestra espiritualidad y a nuestras familias para que, orando al Señor de día y de noche, en el día en que mi fe sea puesta a prueba, yo sepa qué responder. El día en que mi fe sea puesta a prueba, el día en que se burlen de mi fe o el día en que me amenacen por la fe que yo tengo en mi corazón, ese día yo no me voy a quedar callado, yo voy a responder. Y aquí me parece una analogía bonita, no es necesariamente hermenéuticamente muy correcto, pero tenemos una espada. ¿Con qué nos vamos a defender? Con la espada. ¿Con qué yo le voy a decir al mundo que es mi derecho criar y educar a mi hija? Con la palabra del Señor. ¿Con qué yo le voy a decir al mundo que la familia, como Dios la pensó en la creación, es una bendición para que las sociedades prosperen? Con la palabra del Señor. Pero no es mero dogmatismo. Es vivir convencido de que el proyecto de Dios para nuestro país y para nuestra ciudad es el mejor.
No lo hacemos meramente por orgullo, lo hacemos porque estamos convencidos de que esta manera en que el Señor nos ha llamado a vivir es la que trae más paz, más prosperidad, más justicia a una nación que está sumida en todas esas dificultades que vemos a diario a nuestro alrededor. Debemos manifestar fortaleza de carácter. Y la fortaleza del carácter no es quien grita más fuerte, es preparar, es gobernar nuestro carácter con la verdad del Señor, para que cuando se demande razón de nuestra esperanza, nosotros tengamos los argumentos necesarios para defender este proyecto que el Señor nos enseñó en su palabra. Y junto con fortaleza de carácter, el Señor nos invita a tener tenacidad de espíritu. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no tengan temor, no temáis de ellos. Acuérdense del Señor. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios temible. Pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas y por vuestras mujeres. Peleen por sus casas. No es solo fortalecer nuestro carácter para tener argumentos, es también tener la suficiente tenacidad para defender la herencia que el Señor nos ha entregado. Es para defender aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos como nuestra responsabilidad. Es mi deber educar a mi hija en la fe para que ella tenga las herramientas suficientes el día de mañana, para que enfrente este mundo hostil que lo que buscará será apagar su fe. Yo con tenacidad tengo que enfrentarme a lo que venga para que el Señor manifieste su misericordia en mi vida y en mi familia. No es tiempo de acobardarse. Es tiempo de levantar nuestra vista, poner nuestros ojos en Cristo Jesús y pelear la buena batalla. Esa batalla cosmovisional que hoy día está empujando a nuestros jóvenes y a nuestros niños hacia un despeñadero ideológico. Es triste, hermanos. Es triste ver cómo los niños que nosotros tuvimos que haber educado en la fe, hoy día han caído presa de ideologías nefastas como el progresismo. Es triste ver cómo hoy día nuestros jóvenes, que deberían estar honrando y sirviendo al Señor, están defendiendo ideas satánicas contrarias a la palabra del Señor. Nos faltó tenacidad. Nos faltó defender lo que el Señor nos dio como herencia. ¿Y sabe qué? Yo estoy convencido de que el Señor hoy día nos está dando una linda oportunidad, porque nunca es tarde. Porque el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Porque nuestro Dios es el Dios que nos llena de gracia y misericordia para poder restaurar todas las cosas. Aquello que estaba en el suelo logró ser levantado. Los muros que estaban derribados lograron ser levantados. Hoy día, queridos hermanos, nosotros también, que podemos haber fracasado en algún área de nuestra vida, tal vez que estamos fracasando en este proyecto de vivir conforme a la voluntad del Señor, hoy día Dios nos da nuevas oportunidades y te dice a ti, y me ha dicho a mí, que Él es capaz de levantar los muros para poder defender este proyecto y defender la ciudad de Dios. Así que, cuando surge la crítica, la oposición, la burla y las amenazas, el Señor nos invita a orar, pidiendo justicia, orando diligentemente de día y de noche, pero también tomando las armas necesarias para defendernos, con fortaleza de carácter y con tenacidad de espíritu. No me van a arrebatar gratuitamente lo que el Señor me dio como herencia. Así que quiero dejarte con 3 cosas para que puedas practicar y pensar durante la semana. Primero, queridos hermanos, siempre habrá oposición. Donde quiera que vayas, va a haber oposición. Siempre enfrentaremos la crítica. Pero
A través de la oposición y a través de la crítica, el Señor prueba y moldea nuestro carácter en fe. De alguna manera llegué a entender que cuando más crítica y amenazas recibimos, más me convenzo de es porque estamos trabajando para la gloria del Señor. Si no estuviéramos trabajando para la gloria del Señor, probablemente nadie nos molestaría. Si recibimos críticas, si recibimos amenazas, es porque tal vez sí estamos construyendo el proyecto de Dios en nuestra vida y en nuestra ciudad. Segundo, sin lucha no habrá progreso. En la vida cristiana el dolor nunca carece de significado. El pueblo de Israel fue llamado y convocado a luchar. Eso les trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo incertidumbre, trajo angustia sobre el corazón de los judíos. Y el Señor nunca prometió que la vida cristiana estaría exenta del dolor. Nunca nos prometió que estaríamos al margen de las dificultades. Pero a través de esas dificultades el Señor dijo: yo cumpliré mi propósito en ti. El dolor nunca carece de significado. Y por último, trabajar y servir al Señor en su reino implicará sacrificios. No es gratuito. Hay que pagar el precio. A veces hay que renunciar. Hay que hacer esfuerzos. Hay que padecer pesares por trabajar en el reino de los cielos. Pero yo lo puse aquí en signos de exclamación. El reino de los cielos vale todo ese esfuerzo. Lo vale. No bajemos nuestros brazos. Sigamos adelante, construyendo una verdadera espiritualidad en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, porque entonces el Señor podrá servirse de ti y de mí para confirmar su proyecto para esta ciudad, para nuestro país, para el mundo entero. Que Dios te bendiga. Te invito a que oremos. Padre Celestial, todos nosotros estamos aquí porque buscábamos escuchar tu voz y no llegamos aquí de forma casual. No estamos en este templo de manera casual, ni tampoco aquellos hermanos que están conectados lo han hecho de manera casual. Tú hoy día, Señor, nos has hablado a nuestro corazón para no bajar los brazos, para no claudicar en estos esfuerzos a los que tú nos convocaste, a fin de defender nuestra fe delante de las amenazas de este mundo. Y sabemos, Señor, que al final de todas las cosas, tu reino prevalecerá, que tu iglesia prevalecerá, que tú nos sabrás dar la victoria delante de nuestros enemigos, porque tú pondrás, Señor, a tus enemigos al estrado de tus pies. Tú, Señor, retribuirás justamente la maldad de los hombres y nos permitirás también a quienes somos hijos tuyos disfrutar de aquella vida plena que anhelamos, Señor, junto a nuestro Salvador Jesús. Pero mientras esperamos aquella consumación de los tiempos, hoy día tu iglesia se compromete delante de ti, Señor, a luchar, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro carácter, a tener un espíritu tenaz para no acobardarnos delante de las amenazas de este mundo que desde sus ideologías busca apartarnos, Señor, a un lado, disminuir nuestra influencia, incluso, Señor, derechamente hacernos desaparecer. Misericordia de nosotros. Ayúdanos como iglesia también en este proyecto de educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, para que delante de los desafíos que ellos tendrán en el futuro puedan echar mano de esta herencia maravillosa en Cristo Jesús que hemos recibido, de esta forma de ver y entender la vida que es perfecta, porque proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a comprometernos de forma real y verdadera con aquello que tú pensaste desde antes de la fundación del mundo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.